Hola, hola. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué gusto verles. Qué gusto encontrarnos nuevamente para poder compartir la palabra del Señor. Quisiera, mientras nos vamos ubicando, compartirles que este ha sido un tiempo para meditar sobre varias cosas de la historia. Sublime Gracia, el himno que cantamos hace unos minutos, sonó por primera vez hace 246 años. 246, en el año 1779. John Newton fue el encargado de escribirla, de componerla, y se ha vuelto y se convirtió de hecho en un himno para toda la iglesia reformada, y lo sigue siendo hasta hoy. Sublime Gracia. Creo que muchas veces, amados hermanos, nos olvidamos de esa sublime gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. Y eso nos lleva a pensar que nosotros podemos seguir o seguir viviendo de la forma desordenada en la que quizá lo hicimos en otros tiempos. Pero el Señor, que es misericordioso y abundante en gracia, nos da la posibilidad de reflexionar sobre esto y comenzar a caminar. Quisiera invitarles y más bien empezar este mensaje con un testimonio corto. Haciendo un poquito de memoria para preparar este mensaje, me encontré con una prédica que tuve la bendición de compartir con esta congregación el 31 de agosto del 2014. ¿Por qué recuerdo con tanta claridad ese momento? Porque fue la primera vez que tuve el privilegio y la responsabilidad de poder predicar aquí en la iglesia como parte del proceso de preparación para poder casi un año después, ser ordenado como anciano y servirles desde aquel entonces hasta el día de hoy. En aquella ocasión comprendí por primera vez lo que significaba ser tratado por la palabra como predicador. Nuestro hermano Beto nos dijo hace un par de semanas que cuando uno está predicando es el primer tratado por la palabra de Dios antes de llevar el mensaje hacia los demás. Y es un tema que es verdaderamente cierto y que se hace carne en la vida del predicador y del siervo, porque recurrentemente somos confrontados por la misma palabra para después de eso poder compartirla con los demás. ¿Qué sentido tendría compartir algo que no vivimos, que no hemos experimentado, que no conocemos? No tendría absolutamente ninguno. Recuerdo que el título de aquel mensaje fue El perdón, un camino de doble vía. Un tema que me habían sugerido los hermanos ancianos como parte de la preparación y que, al igual que lo que les estoy diciendo ahora, me pasó en aquella ocasión y de una manera muy clara y muy fuerte. Predicar del perdón es algo que es común, que es bastante, si lo quieren ver, un tema un poco popular dentro de la vida de la iglesia. Pero yo no había entendido hasta ese momento que el primero que tenía que aprender a pedir perdón y también el buscar ser perdonado era yo. En aquel momento yo tenía una relación de amistad que se había roto unos 3 o 4 años antes con una persona y que se dañó porque la dañé yo. Tengo que ser sincero, la verdad, yo cometí el error. Durante algunas ocasiones traté de resolver ese problema de amistad, no lo pude hacer. Pero antes de predicar sentí en mi corazón la necesidad de poder compartir eso con la persona otra vez y hacer un último y final intento de pedir perdón y de poder alcanzarlo. Así que recuerdo que escribí un correo electrónico que nunca recibió una respuesta, pero tenía en el corazón la claridad de que había hecho todo lo que necesitaba y podía hacer para buscar el perdón de esa persona. Lo gracioso de todo esto es que en el año 2023, en enero, cuando me fracturé el tobillo saliendo de una de las rehabilitaciones que tenía, me encuentro con esta persona carro contra carro. Mi papá manejaba el mío y yo estaba de copiloto. Lo llamativo de esto fue que seguramente yo esperaba que no me diga nada, que finja que no me vio o alguna cosa por el estilo. Pero bajó el vidrio y me saludó muy cordialmente. Sabía que años después el perdón finalmente había completado su proceso. A pesar de que yo lo había cerrado a nivel personal porque era todo lo que podía hacer en el 2014. Pero el perdón no terminaba ahí. Era un perdón de doble vía, les decía, ¿verdad? Entonces no solamente bastaba con que yo lo pida y lo reciba, sino que también tenía que otorgarlo. Cuando yo finalicé mi etapa en el colegio en el año 98, tuve un par de inconvenientes con 2 personas, en este caso, que me ofendieron a mis amigos y a mí. No tengo la menor idea de cómo ubicarles, tampoco sabía cómo hacerlo en el 2014, pero el Señor tomó ese espacio para ministrar mi vida y hacer el famoso ejercicio de la silla vacía, si lo quieren ver,
y poder pedir perdón delante de Dios a esas personas, o más bien perdonarles delante de Dios. Porque pues tal vez esas personas viven su vida de lo más tranquila y el único enojado era yo, la verdad. ¿Sí? Y no tenía mucho sentido. Y yo no podía pararme a predicar a la congregación por primera vez, además de todo, a hablar del perdón, de un perdón que yo ni había dado ni había recibido. Finalmente el Señor ministró mi corazón y me permitió completar este proceso. La porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana nos lleva nuevamente a topar el tema del perdón, pero no es el centro fundamental de la enseñanza en este momento. Se habla del perdón, pero no es la parte medular. El día de hoy veremos el actuar del Señor y la importancia de entender que el perdón y la misericordia van cogidos de la mano, como novios, como esposos, van juntitos, ¿sí? Y estos dos conceptos los vamos a ver el día de hoy a la luz de la palabra del Señor, porque sin entender eso es imposible vivir la plenitud del amor de Cristo, porque el amor de Cristo involucra gracia, involucra misericordia, involucra perdón, y es un asunto práctico. Oremos para que el Señor nos ministre en esta mañana. Padre de bondad, gracias por darnos la bendición de poder compartir este tiempo. Gracias, Señor, por darnos la bendición de escuchar tu palabra. Y gracias, Padre Celestial, porque el día de hoy lo podemos hacer con libertad. Yo te pido, por favor, que hoy toques y ministres nuestros corazones, Señor. Y que nos lleves a tus pies, Padre, porque lo necesitamos. No hay lugar más alto que estar a tus pies. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Para poder empezar el mensaje no podemos hacerlo de mejor forma que yendo a la palabra de Dios. Les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Lucas 7, desde el versículo 36 hasta el versículo 50 vamos a leer. Por favor, les invito a que conforme vayan encontrando la porción bíblica tengan la bondad de ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Lucas 7, versículos del 36 al 50. Dice la preciosa palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel quien me perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Qué interesante y qué cosas nos encontramos con la preciosa palabra del Señor en realidad. Después del impactante mensaje que Jesús envió a Juan el Bautista, que vimos la semana anterior, la narración bíblica da un giro y nos lleva a una particular invitación a compartir la mesa. Recordemos que el grupo conocido como los fariseos no era precisamente simpatizante del Señor Jesucristo y su ministerio, ¿sí? No eran sus fans, no eran sus seguidores.
Es más, en más de una ocasión el Señor respondió con firmeza a sus ataques, dejando en evidencia los corazones que ellos tenían, criticando fuertemente cómo se comportaban ellos y cómo juzgaban a los demás. Llama la atención entonces que uno de ellos, llamado Simón, repentinamente invita al Señor a participar de su mesa, como dice el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Fíjense ustedes que el verbo no es invitó nada más, sino que le rogó que venga. ¿Sí? Esto podría parecer interesante, ¿verdad? Alguna especie de súplica, es algo un poquito más fuerte que solamente invitar. ¿Sí? Este ruego parecería denotar algo positivo dentro del fariseo, pero no necesariamente es así. El comentarista y teólogo John MacArthur señala que esta invitación fue parte de un espacio generado para encontrar pruebas o evidencias que permitan señalar alguna palabra, algún hecho que les permita a los judíos, al Sanedrín o a las mismas autoridades del César, de Roma, juzgar al Señor Jesucristo. Dicho de otra palabra y en resumen, era una trampa. ¿Sí? Y de hecho, cuando nosotros leemos los versículos que continúan un poquito más abajo, como que nos empezamos a dar cuenta que precisamente la invitación no era una invitación amigable, sino que tenía una piola de la cual jalar, un hilito de esos que iban a marcar algo. ¿Sí? Algo es lo que estaba pasando aquí y no era precisamente algo bueno. En esta llamativa escena, porque realmente lo era, irrumpe la presencia de una mujer de la que se nos dice lo siguiente, versículos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Sobre esta mujer, amados hermanos, quisiera hacerles una pregunta. Con mucha atención, escúcheme con atención. ¿Cuál fue el pecado que cometió la mujer? ¿Cuál fue el pecado? No se dice, no sabemos, sí. Por acá escuché que escuché algo, no sé, de adulterio, por ahí escuché algo de prostitución, puede ser, sí. ¿Saben cuál es el problema, amados hermanos? Que tradicionalmente sí se piensa eso, ¿sí? No hay suficiente evidencia, en realidad, para concluir que realmente el pecado de ella fue ese. Sin embargo, nuestros corazones ya juzgaron a la mujer pecadora, ¿sí? La verdad no sabemos, ¿sí? Y eso es todo. Podemos estar todos equivocados o haber acertado todos en el juicio. Lo que sí es cierto es que nuestros corazones por lo general tienden a juzgar a los demás. No tenemos idea de nada de esta señora, se murió hace más de 2000 años, pero ya le juzgamos. ¿Sí? Y eso mismo es algo que yo le compartí al Ministerio de Alabanza hace un momento cuando orábamos para empezar este tiempo, que es algo que me confrontó conmigo mismo porque me di cuenta de que más de una vez, en muchas ocasiones y más de las que quisiera aceptar, yo mismo he juzgado con mi pensamiento y he concluido las cosas sin ningún tipo de evidencia y además sin que me corresponda a mí juzgar. ¿Sí? No soy juez hasta donde yo soy, sé, ¿verdad? No he estudiado derecho, no estoy impartiendo justicia. Y el rol de anciano, el de servirles como anciano, no me da tampoco esa potestad. El juicio es únicamente del Señor. Sin embargo, mi corazón, y debo confesar, ha juzgado en más ocasiones de las que quisiera admitir. Y eso nos pasa de una manera muy común, ¿sí? No es mi objetivo hacernos sentir mal a todos, porque nuestros corazones son así, sino que como vimos también hace un momento en la Escuela de Formación Bíblica, es vital que nosotros aprendamos a pedirle a Dios en humildad que Él revele nuestros corazones. Decíamos hace un momento en la clase que es un pedido supremamente complicado. ¿Cuántos de ustedes se sienten, yo no, preparados como para decirle, Señor, pesa mi corazón? Francamente, yo no encuentro por dónde cogerme de ese asunto, porque sé que me va a ir mal si yo le pido a Dios que haga eso en mi vida. Sin embargo, la motivación para pedir a Dios que nos revele el pecado en nuestras vidas no es el sentirnos bien porque consideramos que no somos pecadores. Por el contrario, es tener la humildad de aceptar que lo somos. Y entonces, si yo entiendo eso de una manera más clara, puedo llegar a los pies de Cristo para pedir perdón por lo que he cometido, por lo que he hecho, por lo que he omitido. Y de esa forma
poder tener la relación que Dios quiere tener con nosotros, y que la falta de perdón y que el juicio en nuestros corazones obstaculiza. Ha sido duro, les digo, fue tremendamente duro pensar en esto, reflejándome y viéndome en el espejo en realidad, porque a nadie le gusta aceptar que no lo está haciendo bien. A nadie le gusta aceptar que hemos estado cometiendo un error tras otro. Sin embargo, este es un ejercicio evidentemente necesario. Pero entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo verdaderamente importante en esta acción que la mujer pecadora comete? ¿Sí? O que hace, que ejecuta. ¿Es el alabastro lo importante? ¿Su llanto conmovedor es lo que importa? ¿O la forma en la que secaba los pies del Señor Jesucristo con el cabello? ¿Qué es realmente lo más importante de todo esto? Solamente para ponerlo en contexto, ¿qué es el alabastro? ¿Qué era el alabastro? Bueno, ¿qué es? El alabastro es un tipo de mármol que se traía de Egipto, ¿sí? Que se utilizaba para ciertas actividades y en este caso también para poder hacer pequeños recipientes en donde se tenía que colocar algo aún más valioso que el mismo alabastro. En este caso la narración bíblica nos dice que era un perfume, ¿sí? Un perfume que seguramente este señor utilizaba para algo, no sabemos exactamente para qué, pero que era caro. Y lo que hizo ella fue ponerlo una y otra vez sobre los pies del maestro, ¿sí? Y entonces, quiero regresar a la pregunta original. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que tenemos que señalar y que impacta en este cuadro? ¿El perfume? ¿El recipiente? ¿Las lágrimas? ¿El secar de los pies? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Y cuando me pregunto sobre esto, veo que lo que el Señor Jesucristo no fue ver o centrarse en el perfume, no fue en las lágrimas, no fueron las lágrimas, no fue la situación, no fue el cuadro, Él vio el corazón de la mujer. Porque lo que ella estaba haciendo obedecía a un proceso de un genuino arrepentimiento por cualesquiera haya sido el pecado que cometió. Y el Señor Jesucristo, que con certeza sí sabía de qué se trataba, no lo listó, no lo puso por delante, no lo juzgó, sino que extendió su brazo de perdón sobre esa persona. ¿Sí? Y mira su corazón y eso le conmueve. Lo divino tiene que ser invisible y es invisible a los ojos humanos, a los ojos de carne. Lo divino del corazón humillado y arrepentido no es visible para quien lo ve con los ojos del cuerpo. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuese profeta, ya juzgó, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este pensamiento interno del fariseo es ciertamente cuestionable y no admite mayor reflexión, amados hermanos, porque sabemos cuál es el error y el pecado en el que incurre este señor Simón el fariseo. Pero también sabemos que ese hecho de haber juzgado el corazón de la mujer no es muy distinto a lo que hemos venido señalando hace un momento para nosotros mismos. Sin embargo, al estudiar toda esta porción, vemos muchas cosas que nosotros nos comportamos mucho más como el fariseo, como Simón, que como la mujer pecadora. ¿Sí? Porque realmente se han puesto a pensar qué es lo que tiene que pasar en nuestras vidas para que nosotros realmente lleguemos a un punto de quebrarnos y de llorar delante de Dios y de pedirle perdón por las cosas y de buscar el abrazo del Padre. Regularmente para llegar a ese punto tienen que haber pasado muchísimas cosas en nuestras vidas. Pero mucho más fácil es quedarse en la posición de Simón, en la que yo me paro y automáticamente veo lo que hacen y juzgo las intenciones, ni siquiera los hechos, sino las intenciones del corazón. ¿Sí? Juzga el fariseo a Jesús, juzga el fariseo a la mujer. ¿Sí? Sí se dan cuenta que el juicio incluso se va en contra del mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque le dice: oye, si fuese realmente profeta se daría cuenta de quién es esta señora. Y yo les pregunto, amados hermanos, ¿hay alguien cuyo pecado no sea digno de ser perdonado por el Señor? ¿Hay algún pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? ¿Hay alguien en realidad que pueda decir que tiene un pecado tan grande que no puede ser lavado por la sangre de Cristo? Cristo y su sangre pueden cubrir multitud de pecados. Este pensamiento realmente nos debe llevar a entender lo fácil que es para nosotros juzgarnos los unos a los otros antes de vernos con la misericordia con la que Cristo nos ve todos los días y con el amor que nos muestra al perdonarnos una y otra vez.
No sé a ustedes, pero a mí Dios me perdona todos los días. ¿Por qué? Porque resulta que peco y ofendo todos los días. No hay día en el que no haya recibido misericordia de Dios. Pero entre nosotros la cosa se vuelve más complicada. Sí, Él nos rescató del mundo y del pecado, y nos rescató de nuestra propia carne y de las consecuencias de nuestra condición, del mismo lugar de donde venía esta pecaminosa mujer. ¿Qué tenemos en común? Que venimos exactamente del mismo lugar. No hay diferencia. ¿Y por qué les digo esto? Alguno puede decir, pero es que yo no he hecho lo que creo que se hizo a la mujer. Puede ser, pero has hecho otras cosas. Y a Dios le da lo mismo que tú le ofendas de un modo o de otro. La pregunta es, ¿cuál es mi actitud y mi reacción ante eso? Porque yo bien podría quedarme en mi pecado regordeándome de esta situación, o tomar el camino del arrepentimiento y del perdón para poder vivir las mieles de la gracia y de la misericordia de Dios. Fiel a su estilo, el Señor Jesucristo aprovecha esta oportunidad para enseñar por medio de una parábola. Versículos 40 al 42. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Antes de centrarnos en la respuesta de Simón, quisiera invitarles a revisar cuidadosamente la parábola. Un denario era el valor equivalente al pago de del salario de una persona por un día de trabajo en aquel tiempo. ¿Sí? Usted trabajaba un día, recibía un denario. En otras palabras, ninguno de los dos podía alcanzar siquiera con el sueldo de un mes a pagar la deuda que tenían con este señor. ¿Sí? Si yo trabajara los 31 días del mes, alcanzo 31 denarios. El que menos le debía 50, el otro 500. ¿Sí? Si les gustan las matemáticas, ustedes deben saber que 500 es 10 veces más que 50, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos entonces que el uno se le perdonó absolutamente más que al otro. Y yo me pregunto entonces, hermanos, si abandonamos por un momento las matemáticas y esas 10 veces, yo quisiera que nos preguntemos, ¿cuántas veces nosotros, o establezcamos una relación en cuántas veces nosotros le ofendemos a Dios, si la comparo con las veces que otras personas me ofenden a mí? ¿Sí? Les aseguro que el 10 veces les quedan corta. Les queda corto y nos queda corto, a mí al que más. ¿Sí? Con certeza, no solo matemática, sino de conciencia, tengo que decirles que yo le he ofendido a Dios muchísimo más de lo que cualquier persona me haya ofendido a mí, nunca. Nunca. Y entonces, si yo pienso en que el perdón y la misericordia de Dios y que su gracia me han alcanzado a mí, que le he ofendido de largo más que todos juntos a mí, ¿qué moneda tengo yo para decir o negar perdón y misericordia a los demás? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué me adorna? ¿Qué me lleva? Nada. Porque no hay ofensa que podamos recibir de cualquier ser humano, cristiano o no cristiano, que se compare con el tamaño de la ofensa que yo he hecho contra mi Dios. No hay. Si les gustan las matemáticas, perdimos. Y si no les gustan, igual perdimos. No hay manera, hermanos, nuestro pecado es significativamente mayor y no hay forma de poder salir adelante con esto. Hermanos, es extremadamente llamativo que comprender lo que significaba ser tratado por la palabra, como les dije, como predicador en aquel momento, y entender que al hacer este mensaje no se convierte solamente, o cualquiera, en un mero estudio teológico, histórico, o matemático incluso, como les bromeé hace un rato. No se trata de eso. Realmente lo importante de cualquier mensaje basado en la palabra de Dios es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y de qué manera ese mensaje que Él transmite en algún momento nos lleva irremediablemente a los pies de Cristo para reconocer nuestra condición. Y no olvidarnos nunca de la condición que tenemos. Eso es algo que debe impactar nuestras vidas cada día si es que lo que realmente queremos es vivir de una manera transformada. Aquí hay un detalle que es menor, pero hay que mencionarlo. El fariseo se llamaba Simón, y solamente establecer que no estamos hablando de Simón de Cirene, ni estamos hablando de Simón Pedro, ni de ninguno de estos, ¿no? Simón era un nombre común en aquel tiempo, y lo que estamos viendo ahorita básicamente es eso, ¿verdad? Un nombre común obrando.
Y entonces, mencionar esto para poder avanzar un poquito más. ¿Sí? Vamos para acá. Permítame un segundito. Listo. Entonces, si nosotros entendemos bien, ahora tenemos que llegar a la respuesta del fariseo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la respuesta de Simón al Señor Jesucristo? Respondiendo Simón, dice el versículo 43, dijo: pienso que a quien perdonó más, y él le dijo: rectamente ha juzgado, refiriéndose al tema de quién le ama más, ¿verdad? El de 50 o el de 500. Versículos 44 al 47. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿es esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, permítanme, hermanos, hacerles nuevamente la pregunta, o más bien hacerles la pregunta. ¿Quién honró más al Señor? ¿La mujer pecadora o el que le convidó a comer? Gloria a Dios por su respuesta. Fue la mujer pecadora. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque su respuesta es aquella de alguien que no ve con los ojos del mundo, ¿sí? Con los ojos de la carne, porque los ojos de la carne habrían pensado que es más venturoso invitarle a comer al Señor que el plantarse a llorar a sus pies. Y eso me alegra el corazón. Su respuesta, hermanos, es la respuesta de alguien que recuerda que en algún momento de su vida estuvo en la misma posición de la mujer, quebrantado y llorando delante del Señor, clamando por perdón por las ofensas que habíamos cometido contra Él. Llorando de una manera desolada, sintiéndonos solos, dispuestos a hacer cualquier cosa por recibir el abrazo de amor del Padre. Ese es el corazón de ustedes y por eso han respondido de esta manera. Su respuesta también es la de alguien que, habiendo pecado mucho, recibió aún mayor gracia y misericordia en su vida y que ahora ve con ojos de amor a los demás. Si ustedes han discernido que la persona que más le honró fue la mujer pecadora, amados hermanos, la gloria es para el Señor por la obra en su corazón. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque no estamos viendo con la carne, estamos viendo con lo espiritual. Y el espíritu ha sido renovado y transformado, como nuestro entendimiento, por el poder de la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo obrando en los corazones de las personas a través de la palabra. Su respuesta, amados hermanos, ha sido la de alguien que escuchó al Señor decirle las mismas palabras que le dijo a la mujer. Versículo 48, tus pecados te son perdonados. Todos los que estamos aquí como cristianos verdaderos hemos recibido esas palabras del Señor. Sebastián, Roberto, Janet, el nombre que usted quiera, tus pecados te son perdonados. Y cuando escuchamos eso, amados hermanos, que entró por estos oídos de carne, nunca más volvimos a escuchar igual. Porque nuestra vida dejó de ser la misma desde aquel momento. Y el corazón se me hace chiquito al recordar ese momento en mi propia vida, aquel momento en el que sentí el verdadero perdón de Dios sobre la multitud de pecados y ofensas que venía acarreando conmigo, contra el Señor y contra los demás, incluso contra mis propios seres queridos. ¿Cuántas veces les falté el respeto a mis padres? ¿Cuántas veces le ofendí a mi esposa? ¿Cuántas veces he peleado con mis hijos? ¿Cuántas veces he ofendido a mis hermanos? La verdad es que son tantas que ni siquiera me conviene sentarme a contar. Pero la gracia infinita de Dios continúa obrando hasta el día de hoy. Y qué bonito se siente saberse perdonados, ¿verdad? Es un alivio. Es un alivio grande. Porque sabemos que la gracia y el poder de Dios están obrando en nuestras vidas y a nuestro favor, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Así como el versículo 49, amados hermanos, el mundo de aquel tiempo criticaba sin entender al Señor. El de hoy nos critica a nosotros.
Nos critica también porque no entiende la obra del Señor en nuestras vidas. Nos dicen que somos tontos al perdonar a los demás. Nos dicen que somos ingenuos, nos llaman necios y testarudos al vernos hacerlo no una vez, sino otra y otra y otra vez sin cesar. Pero ¿saben algo, amados hermanos? Si el seguir el ejemplo del Señor Jesucristo es motivo de crítica y de juicio contra nosotros, pues entonces adelante. Que lo sigan haciendo, que el mundo se siga levantando, pero nosotros no dejaremos de honrar a Cristo en el ejercicio de la misericordia y el perdón que Él nos otorgó primero. El Señor Jesucristo nunca envió a sus apóstoles y a sus discípulos de manera general a hacer algo que Él no haya hecho primero. Y hoy nos envía a hacer algo que Él hizo por nosotros primero también. No nos olvidemos que nosotros no le escogimos a Él, sino que Él nos llamó a nosotros. Nunca fue al revés. Si es que eventualmente alguno de ustedes creía hasta el día de hoy que hizo una decisión por Cristo por su voluntad, déjeme decirle, hermano, que eso no es cierto. La fe salvadora, la más importante de todas, la puso Dios en su corazón. Sin eso no hubiera sido posible que usted le llame al Señor, Señor, porque no habría entendido nunca lo que eso significa. Pero no es así en ustedes y doy gracias a Dios, no es así en nosotros y doy gracias a Dios porque el Señor Jesucristo obró en nuestros corazones. Jesús escuchaba y veía todo, pero fundamentalmente, Él veía los corazones de todos los presentes. Pero a pesar de haber escuchado y sabiendo que le estaban juzgando, Él no dedica las últimas palabras de esta porción a esa gente, las dedica a la mujer pecadora. Versículo 50. Pero Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús bien podía haber sentado ahí un ratito, un precedente de confrontación y decirle: oye, a ver, estoy oyendo lo que piensan y estoy juzgando y estoy perdonando porque soy el Hijo de Dios y puedo hacerlo, y lanzarse todo un tratado teológico para dejarles claro el error en el que estaban cometiendo. Pero no lo hizo, no le interesaba hacerlo. Porque el centro de todo esto es la obra del Señor Jesucristo en la misericordia y el perdón del pecado de las personas. Esa es la narración que estamos enfocando el día de hoy, no es otra. No era Simón, no era el grupo que le acompañaba, no eran los testigos, no eran los hechos como tal, sino el perdón que Él estaba otorgando a alguien que se arrepintió genuinamente. Y este alguien que se arrepintió genuinamente, al igual que usted y que yo, lo recibió de Dios. ¿Sí? Porque únicamente el Espíritu Santo nos convence a todos de pecado, de justicia y de juicio. Nadie más. Yo no entro en esta ecuación. Amados hermanos, Él nos ha dado por amor y nos ha dado por gracia la fe salvadora que hoy expresamos con este testimonio de vida que usted y yo tenemos. ¿Sí? Entonces, si el mundo piensa que estamos locos, que lo crea. Que lo crea y que lo siga creyendo. Amada congregación, no caigamos en el error de ver el ejercicio del perdón y la misericordia como eventos ajenos y separados los unos de los otros, como si solo fuese un tema de responsabilidad de los demás. El primer llamado a perdonar y ejercer misericordia soy yo mismo, porque yo fui el primero que la recibió. Por lo tanto, debemos de pensar en tener una comunión entre todos que nos lleven a ejercer esto de una manera práctica, de una manera real. ¿Cuántas veces hemos de ejercer el perdón y la misericordia de Dios? La respuesta está en Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 quizá? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No 490, sino tantas como sean necesarias. Pero infinito, Sebastián, sí, infinito. Como infinito es mi pecado ante el Señor. No tiene límites, no existe absolutamente ninguno. Y déjeme decirle que gracias a Dios que sea así. Porque si yo le dijera: Señor, ¿hasta cuántos pecados me vas a perdonar? Y Él me dijera: te voy a perdonar 7, ya estaría acabado. ¿Sí? Ya. Pero gracias a Dios que no es así. Él no nos puso un límite y nosotros no tenemos por qué poner un límite al mismo perdón que tenemos que aprender a dar. Y como hemos visto el día de hoy, ese perdón y esa misericordia en el marco del amor caminan juntos. Y entonces ahí aplica que las 70 veces 7 son perdón, son misericordia y el ejercicio del amor de una manera práctica.
¿Por qué es tan importante todo esto, amados hermanos? Sencillo. Porque el amor de Dios se refleja en la vida de sus hijos de diferentes formas, de muchas formas. Pero sin duda una de las más recurrentes y de las más edificantes es el ejercicio del perdón y la misericordia que Él tiene por mí y que yo debo practicar por los demás. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo pido perdón y me perdonan, yo siento un alivio tremendo. ¿Sí? Y también debo admitir que cuando centro mi corazón en perdonar, es como si dejara una carga atrás y pudiese caminar con libertad. ¿Sí? Porque siento que ya puedo verme otra vez, que puedo estar en paz otra vez y construir cosas nuevas. Cuando nosotros leemos libros como libros de sabiduría como el de Eclesiastés, vamos a encontrar que el capítulo 3 tiene mucha riqueza, nos habla de que todo tiene su tiempo. Pero el versículo 15 de Eclesiastés 3 dice que todo lo que pasó ya fue y que Dios restaura lo que pasó. Y Dios no le pone goma o no le pone tinta, la brujita a un jarrón roto. Dios lo hace todo nuevo. Y cuando lo hace nuevo, no lo regresa a su punto original, lo hace mejor, lo hace distinto. Yo doy gracias a Dios por las N veces que el Señor me ha hecho pedazos, porque de otra forma no habría entendido lo que es ser renovado y restaurado en Cristo, una y otra vez. Una y otra vez, porque tengan la certeza de que si pensamos en trabajo, conmigo el Señor todavía tiene para largo. En realidad, pero doy gracias a Dios por eso, porque su misericordia se sigue reflejando de esa forma. Amados hermanos, tenemos hoy la preciosa oportunidad de practicar lo enseñado por el Señor en Mateo, esto de 70 veces 7. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Ese perdón y esa misericordia recibidos y anhelo que también dados de su parte, amados hermanos, son el terreno fértil para el crecimiento de una planta llamada amor. Aquel amor que crece por nuestro Dios todos los días y que debe crecer también por nuestro prójimo, pues no hay duda de que la obra de Dios en nosotros siempre será mayor que el perdón y la misericordia que nosotros podemos practicar por los demás. Esta semana vi un reel que me llamó la atención, ¿no? Decía, mira, si tus hijos te aman, no hay mérito, eres su papá. Si tus papás te aman, no hay mérito, tú eres su hijo. Pero si tu esposa te ama, da gracias a Dios porque escogió amarte, porque ella no tenía la obligación de hacerlo. Y es cierto. Pero me llevó a una meditación adicional. Dar gracias por el amor filial que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Porque ustedes no se aman, no nos amamos también porque nos toca, sino porque queremos hacerlo. Y eso es don de Dios. Eso es don de Dios. Y no quería cerrar este mensaje sin dejarles esta reflexión corta. No dejemos nunca de dar gracias a Dios por el amor manifiesto que Él ha tenido sobre nuestras vidas, pero al mismo tiempo pidamos que nos ayude a vivirlo con nuestro prójimo de la misma manera. Oremos. Padre amado, gracias por darnos la bendición de compartir este tiempo de predicación. Señor, es verdaderamente confrontativo, pero a la vez renovador, Señor, el vernos a la luz de tu palabra. Yo quiero darte gracias por el tiempo que nos has regalado, Señor, y más por el tiempo que tenemos ahora para reflexionar, para pensar, para saber cómo tomar el camino del perdón y de la misericordia, Señor, entendiendo que es un mandato divino y que es un privilegio divino el ejercerlo. Señor, sabemos que no es fácil, sabemos que no es sencillo, pero mayor eres tú que nuestro propio pensamiento, mayor eres tú que nuestro corazón. Y sabemos, Padre amado, que ese amor tan grande y tan bonito que tú has derramado y has expresado por nosotros en el perdón y la misericordia sobre nuestras vidas, es algo que se contagia y que podemos y debemos practicar con los demás. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias, Señor, por lo que viene ahora también. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.